Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda la gente ahí en el chat? Bueno, un nuevo programa de la palabra D con un invitado, como siempre, de lujo, como lo es pibe entusiasta Pato Lidl. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muy contento de estar acá, gracias por invitarme. Un flash estar en un stream que no es el mío, me divierte mucho ya la segunda vez, así que gracias por la invitación. Bueno, bueno, mi nombre es Nahuel Guastapaglia, me pueden encontrar en Instagram como @Nahuel Guasta. Abajo mío está Rodri. Rodri, ¿cómo estás? Acá andamos, Guasta. Quisiera estar un poquito más contento, pero pasa que perdió gimnasia, así que este Ha perdido gimnasia, por eso está el hincha y sí, ahí sí, sí, sí. con el Y ya corazón en estoy, pedazos. lamentablemente ya estoy acostumbrado, así que ya Y en la está. previa, en la previa de arrancar el stream me equivoqué y le pregunté cómo había salido estudiante, así que No, no, sí, encima de intentó que eso, él diga. que ay, me congelé cuando me lo mencionaste. Ah, pero Bueno, no, no pasa nada, está no todo pasa más. nada, no No, pasa no, nada. obvio, obvio. Este, un partido más, un partido menos, eh, Totalmente. Sí, sí, no hace sí, sí. nada. Vos lo Bueno, decís. Pato, como primer pregunta, ¿no? Vos sos de Pergamino, a los 18 años te fuiste a estudiar a Buenos Aires, a la UBA, Economía, Administración de Empresas, perdón, que después fue Economía, y eh, bueno, cuando te faltaban 10 materias, te cambiaste a Quilmes. En un Sí. principio, ¿cómo fue ese cambio de ciudad? Digo, ¿cómo notaste ese cambio de ciudad? ¿No? Siendo que Pergamino es una ciudad de 100.000 habitantes y Buenos Aires una de 1.000.000, me imagino que, Sí, que cambia, porque yo soy de Balcarce también, mucho la mentalidad de la gente olvídate. y el mundo de uno mismo también. Sí, sí, sí. Yo digo que me fui de Pergamino con muchas ganas de irme de Pergamino. Como que me gustaba la ciudad, tenía mi grupo de amigos, hacía deporte, ya la pasaba bien y todo. Pero siempre, como tenía familia acá en Capital y venía relativamente seguido, conocía aquello, siempre me voló mucho la cabeza a Buenos Aires. Siempre que venía de Pergamino a Buenos Aires en el micro, miraba por la ventana y veía los edificios universitarios de ahí de FADU, de la Facultad de Arquitectura, y nada, y flasheaba con la de venir a estudiar acá. Sí, Así que, y nada, eso, me vine con muchas ganas y ya más o menos sabiendo un poco lo que era Buenos Aires. Buenos Aires también de 2007 no era la Buenos Aires de ahora, era Claro. otra ciudad como muy distinta en un montón de cosas. Y nada, me voló la cabeza. O sea, yo vine acá principalmente a laburar, porque no tenía un mango en ese momento, ni yo ni mi familia. Me vine a laburar en primer lugar y a estudiar cuando pudiese, digamos, sí. en ese orden de prioridades. Así que así la fui llevando. Como la llegada me voló la cabeza. Yo, Claro. o sea, ya tenía una idea, pero el tamaño de la ciudad, el anonimato de Buenos Aires, la enormidad de la uva que de esta, como wow, así los primeros meses fue complicado. O sea que venía ya un poco como acostumbrado al desorden que era Buenos Aires en ese momento y eh, que fue cambiando, ¿no? Hasta al día de Uh-huh. hoy. Sí, sí, sí. Y yo llegué, todavía era intendente, jefe de gobierno, ¿cómo se llama? Tellerman. Ah, Tellerman. APA. En- claro, así que sí, sí, era otra Buenos Aires. Gobierno de Macri era, ¿no? No, Intendente. claro, no, Tellerman era el tipo anterior a Macri, el que pierde las elecciones con Macri. O sea, Ah, Tellerman es el jefe de gobierno que lo reemplaza Aníbal Ibarra cuando lo destituyen por la masacre de Cromañón, básicamente. Sí. Este, así que ahí Tellerman, no recuerdo bien cómo fue la transición, si Tellerman era una autoridad que tipo era vice y ascendió, si creo que fue así, no quiero mentir, pero una cosa así. Y después, bueno, perdió las elecciones con Macri en 2007. ¿y qué recuerdos tenés de tu infancia allá en Pergamino? Más allá de que vos digas que te gustaba más Buenos Aires. Y qué sé yo, mi infancia mi familia bastante humilde, muy laburante, muy, muy laburante. Crecí principalmente con mi vieja, a partir de los 10 años. Mi viejo venía cada tanto a visitar de Buenos Aires, pero crecimos, o sea, principalmente con mi vieja y mi hermana, mis hermanas. Y nada, bien, mucho ir a la escuela, iba a una escuela privada muy concheta, becado. Como Ah, mía sí. tenía buenas notas, que como es nada, estaba becado ahí
y nada, es una parte medio paja porque un ambiente muy cheto, yo en una casa medio humilde, ¿viste? Entonces era como medio difícil encajar en ese ambiente. Cheto, imagínense que Pergamino igual hay como mucha tierra y mucha plata, así que Claro. nada, como que fue una infancia divertida en muchos aspectos, tuve un re grupo de amigos, yo jugaba al rugby allá en un club muy piola, o sea, muy de barrio, muy chiquito, y ahí me hice grandes amigos que también me ayudaron como a atravesar mejor todo lo que fue la secundaria y qué sé yo, así que nada, la verdad, excelentes recuerdos, fue Sí. una linda adolescencia y infancia. ¿Y en el Una, ámbito universitario, Pato? ¿Qué cosa? En el ámbito universitario, Sí. ¿cómo lo llevaste? Y me costó un huevo, la verdad. La verdad que llegué acá y laburaba muchas horas, laburaba 9 horas, laburaba en un call center. Mi primer laburo acá fue en un call center, Sí, en inglés, quemado, o sea, 9 horas de tomar llamadas en inglés. sí, Así que eso, como mi vida universitaria eran cursadas, y me llegaba hecho pelota. Me costó sí, un montón eso, los primeros años de la facultad. Empecé estudiando administración, como bien decía Nahuel, y ujú. después la carrera empezó a desencantarme y al mismo tiempo me empecé a enchufar con la economía a raíz de conocer un amigo. Yo cuando me vine acá de Pergamino, Buenos Aires, vine a vivir una pensión en 11, una pensión hecha mierda, Uy, rasca, no, llena de encima. tranzas. Imagínense, sí. 2007 era realmente otra Buenos Aires, era como una cosa extraña antes de todo el maquillaje de la ciudad del macrismo y con todavía medio digamos, en un buen momento de la economía nacional, digamos, pero Buenos Aires como era una ciudad más vieja, ¿viste? Es raro describirlo. Y cuestión nada, hay que vivía en esa pensión, laburaba en el call center y la facultad hacía lo que podía, pero me costaba un montón. Después con un pie conocí la pensión, me empecé a enchufar con la economía, y una cosa llevó a la otra. En 2009 me terminé cambiando de carrera, Sí. y después nada, traté de llevar la carrera como podía, me costaba un montón por el laburo, y cuando estaba a 10 materias de recibirme, ahí me flashé y me cambié de universidad a terminar Sí, la carrera en otra universidad que me gustaba muchísimo más el plan de estudios, así sí, que esa ha sido la travesía, y ahora sí. ya la terminé a la cursada, antes de arrancar el stream estaba leyendo algunas cosas de la tesina para ya sacarme Claro. eso encima de una vez por todas. Sí. Cada uno tiene su vivencia y su experiencia, ¿no? Pero vos, siendo un pibe que estudió, que laburó y estudió, ¿le recomendás eso a por ahí a los que están por arrancar el ámbito universitario y también querer laburar en el momento? Y yo creo que era otra Argentina. Imagínate que para mí en Pergamino no había universidad en ese momento. Eh, yo si hubiese querido estudiar, o sea, quería estudiar. Para estudiar tenía que elegir irme a Buenos Aires o a Rosario, o a La Plata, digamos, pero lo más cercano y lo más popular, digamos, para decirlo de alguna manera, ahí en Pergamino era irse a Buenos Aires o a Rosario. El micrófono. Principalmente Rosario, ahí el 90% de mis compañeros de la secundaria terminaron en Rosario. Sí. Así que me perdí, ¿cuál era la pregunta? Me fui a la No, mierda. no, ¿qué le aconsejás a alguien que por ahí se está Consejo, entrando? eso. Como hoy en día yo aconsejo la vida universitaria porque es lo más, o sea, para cualquier persona Ujú. que le llama un poco la atención y lo puede pagar, porque más allá de pública, la universidad en nuestro país es cara, es caro pagar el bondi, es caro pagar los apuntes. Obviamente ha habido un montón de mejoras en ese sentido. Yo, de hecho, me perdí el hilo, pero hoy en día, por ejemplo, hay una universidad en Pergamino. Hoy, creo que si hoy fuese adolescente, creo que no me iría a estudiar a Buenos Aires. Me parece que me quedaría estudiando en Pergamino, creo. Sí. No sé, es una fantasía, ¿no? Pero Ajá. así que sí, la aguante la universidad pública, aguante estudiar, y a ver, cuesta un huevo, la verdad, y más en Argentina como está hoy todo, viste, está todo hecho mierda, mucha falta de laburo y a veces la prioridad que tiene la gente es la de estudiar y es más que entendible eso. Sí, sí. Así Claro. que nada, para la que pueda la universidad adentro, de lo más, sí. Claro, sí. Sí, ¿Y mientras qué uno fue por ahí tenga su punto económico. lo primero que te llamó la atención del ambiente universitario? Yo caí me acuerdo que caí en mi primer clase fue álgebra del CBC. Ujú. Y la profesora, Marcela da Piaggi, marzo de 2007 esto, la chabona escribía en el pizarrón con las dos manos.
y yo no entendía nada nada. La clase empezó y la tipa dibujaba estrellitas y acá y qué, yo no sé qué, todo, o sea, como un lenguaje nuevo en matemática, pero yo en mi vida había escuchado nada parecido. Entonces, como mi primera impresión de la universidad fue, esto no es para mí, tengo miedo, me quiero volver al pergamino, o no sé, como que una cosa me aplastó de entrada, ¿viste? Típico, 150 personas adentro del aula y la chabona escribiendo con las dos manos el pizarrón chino mandarín, así que era nada, fue como medio, me pegó una piña en la cara la universidad al principio. típico de Después la no fuimos primera llegando. vez que uno va a la universidad, viste, que ve que los profesores saben de todo y hay compañeros que meten a discutir con los profesores y uno no entiende ni A, ni B, ni nada porque, Total. no sé, nunca vio tantos contenidos ni contenidos tan como fuertes, digo. Eh, por ahí viene uno de contenidos más livianos, ¿no? Sí. Y de repente le toca escuchar, no sé, un tipo que te tira un Marx y, no sé, nunca Yo, leí chicos, un no le Marx. puedo explicar lo que fue cuando me explicaron la plusvalía, boludo. Yo fui al colegio Champagnat en Pergamino, imagínense. No me explicaron que era, no vi nada de sociología ni nada. O sea, mis clases más progresistas o más por afuera de lo que era el pensamiento así más cuadrado, no sé, no las de plástica, creo. Realmente una cosa muy conservadora. Y acá en la universidad empecé eso, a leer autores, qué sé yo, no sé qué. Y cuando leímos marxismo, flasheó un montón. Me acuerdo, hay también un profesor de sociología, me acuerdo los nombres, re loco. Monteverde, Ricardo Monteverde, el loco, muy buen docente y de sociología, y eso hizo toda una introducción, marco teórico, qué sé yo, no sé qué, el marxismo. Yo decía, wow, la re flashé con eso, me voló mucho la cabeza. Creo que también a partir de ahí también se genera una cosa así de interés cada vez más fuerte en la economía. Más allá de lo que era o sea, que me interesaba en la ciencia económica, digamos, porque había visto eso. También yo la carrera la elegí para irme a la mierda de Pergamino con una excusa a estudiar, ¿eh? Sí, Tampoco sí, que decía, no, yo quiero ser administrador. La sí, vi ahí que, bueno, son 4 años, no tiene tanta matemática adentro. sí. Y después me metí en una super matemática. Pato, Claro, ¿no? hoy en día hay algo que extrañás de Pergamino, además de, bueno, de la familia, los amigos que seguramente uno deja. Qué loco, me resulta muy flashero hablar de todos estos temas con ustedes, porque yo pensé que íbamos a hablar full de drogas y qué sé yo. No, Así no, que pero bueno, divertido, me está divierte, bueno me hacer una divierte. introducción Me gusta, me así. gusta, me gusta. Es Sí. una introducción, viste, para después sí hablar de drogas, pero bueno. Tengo ganas de preguntarle a ustedes cosas también, porque si no me siento demasiado importante, boludo. No da. Ah, está Eh, bueno, así unida y vuelta, pero un ida y vuelta, obvio, sí, 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 sí. Ahora les voy a empezar a hacer preguntas a ustedes. No no, Yo pasa nada. la. El otro Yo día. la. Espera, de nuevo, porque ya a esta hora, después de 9 horas de laburo, quedo destrozado. no, te preguntaba si hay algo que, más allá de la familia, de los amigos, De que vos extrañar el extrañas. pergamino, sí. De extrañar el pergamino, a mí me pasó también que redescubrí Pergamino, me pasó porque, o sea, me vine acá a estudiar a Buenos Aires, yo empecé a verme cada vez menos con mi familia y mis amigas de Pergamino, y no sé, tipo, me fui en 2007, en 2009 ya iba tipo 2 veces por año, duras penas, 3 como mucho. Sí. Yo, de hecho, el primer y segundo año intenté volver para seguir jugando. Yo jugué un tiempo en el seleccionado de rugby de Rosario, como me gustaba mucho el deporte, entonces volví bastante a jugar. En un momento es insostenible y nada, como que la empecé a dejar de ir. Y como para mí Pergamino se había borrado, viste, como iba a ver a mi vieja y mi hermana, iba a las fiestas, que yo, pero no había nada que me vinculara con Pergamino, nada. Y me Sí. pasó una cosa muy loca que en 2018, fines de 2017 creo, sí, principio de 2017 conocí a una piba militando en un partido político en la universidad pública, en la UBA, que después terminamos saliendo en 2018. Resultó ser de Pergamino, nos re enamoramos, qué sé yo, y nada, fue re flashero, como de pronto me empecé a verme de vuelta con alguien que era de Pergamino que no conocía, Claro. nunca jamás nos habíamos visto ni nada, teníamos mil cosas en común, tipo iba al mismo club que yo, boludeces así muy de Sí, vos cosas dijiste, de la mi misma alma gente. gemela. Claro, re. Así que nada, con eso como empecé a volver a Pergamino más seguido, me hice muy amigo de amigas de ella, entonces como que voy y tengo cosas que hacer de pronto allá, así que como que, no sé, creo que
del pergamino viejo creo que no extraño nada. Ahora, del redescubrimiento sí, obvio, me da ganas de ir ahora y ver un montón de gente allá, más allá de mi vieja y mi hermana, digamos. Claro, obvio. Ahora, bueno, ¿Ustedes son los dos de La Plata? yo Somos los dos de La soy, Plata, soy sí. nacido en La Plata, criado en Balcarce. O sea, a los platenses les digo que soy balcarceño y a los balcarceños les digo que soy platense, pues no sé, Me pasa lo mismo a no mí, sé qué claro. decirles. Este, no, bueno, como bien decíamos, cuando te faltaban 10 materias, decidiste pasarte a la Universidad de Quilmes, ¿no? Porque no te gustaba el plan de El estudios. estudio, claro. ¿Qué específicamente no te gustaba de ese plan de estudios? Está bueno, si Primero, alguno quiere estudiar economía, obvio. pues Primero un saludo a mi hermana que está ahí en el chat. Hace poquito vino un stream nuestro ahí de Ojos Son Flores, muy gracioso fue ese stream, ya después le contaré eso. Bueno, dicho eso, Uy, espera, claro, lo disculpen, vi ese streaming, creo, que estaba con una amiga, ¿o no? Ella es Cata, una mi hermana y la otra mi compañera Cata. Sí, sí, sí. Perdón, que me llegó una cosa, ahí está. Sí, Disculpen, señor. perdón, retomemos. Se me fue la pregunta con lo de mi hermana. Estoy hecho mierda hoy. ¿Qué específicamente no te gustó de ese plan de estudios? Del plan de estudio, sí. Me pasó que. A ver, hay como en la economía hay grandes. Hay un montón de escuelas, digamos, pero para resumirlo todo en corriente de Ujú. pensamiento, así como lo más achicado posible, tenés al pensamiento más conservador, al que se le dice la escuela neoclásica, que es un poco la que le da teoría a todo lo que al FMI, al Banco Mundial, a las grandes como instituciones de la economía de hoy, digamos, Ujú. y al relato un poco de lo que es no sé, el relato económico de Estados Unidos, más de libre, relacionado al libre comercio, ¿viste? Y al achicamiento del Estado, que yo no sé qué. Eso es una escuela, y después por otro lado tenés lo que se llama la heterodoxia, que es Sí, todo el resto de escuelas, digamos, que dicen cosas distintas. El plan de estudio de la UBA es 100% neoclásico. Mal, sí, tipo infumable. Mucha matematización de todo para explicar. O sea, hay Claro. modelos matemáticos para lo que se imaginen que reducen la realidad a 3 variables, las cruzan y de pronto te hacen una explicación de por qué hay pobreza en un país. Entonces, como que me parecía muy, muy pobre todo el marco teórico que te da la carrera. Como que nada, me Ujú. defraudó mucho la carrera cuando llegué a la parte clave, digamos, claro. donde se cocina la parte más divertida, digamos, la carrera. Así que, al mismo tiempo se había abierto la carrera de economía en la Universidad de Quilmes, que está centrada en desarrollo económico. La inauguró, o sea, la abrió un grupo de docentes que se fue de la UBA, de hecho, por toda la movida ahí que hay desde hace mucho tiempo en económica de la UBA, como de corrimiento de todos los profesores que no son de esta escuela, digamos, hay mucho como, si se quiere, persecución ideológica respecto a un montón de contenidos que yo, un montón de docentes fueron a la Universidad de Quilmes, hicieron la economía del desarrollo. No solo por esto, digamos, hay docentes que fueron por esto, pero docentes también que les gustó el proyecto en sí mismo de carrera. Así que nada, me recibe, la carrera está buenísima, la terminé en un pedo, la Ujú. recomiendo fuertemente si quieren estudiar economía y quieren saber un poco más allá del, nada, qué sé yo, de la economía, de la oferta y la demanda, y con eso explicamos todo, digamos, es una excelente carrera, está re basada en cosas que pasan en Argentina, en América Latina, te da, bueno, yo por ejemplo ahora estoy laburando en una empresa de software como gestor de proyectos. Ujú. Y el laburo que tengo ahora lo pegué en gran parte por cosas que aprendí en la carrera. Como tiene Sí. la UBA, te cansás de estudiar falopa que no te sirve para nada, ningún laburo, No, no, realmente. obvio. Claro. En algunos casos hay carreras que en sí lo que terminas aprendiendo lo terminas aprendiendo por la propia experiencia laboral o de la misma calle también. Así que eso, como también está bueno la carrera en la UNCI porque está muy orientada no solamente al conocer de economía y de desarrollo, sino también al laburo, a conseguir laburo y este, nada, eso, a insertarse en el mercado laboral. No, y aparte, qué sé yo, la UBA también tiene eso del ingreso, del CBC y todas esas cosas que, no Sí. sé, ¿para qué, no? Ujú. 2 años ahí estudiando materias que por ahí no te sirven para la carrera que vos querés estudiar. Sí,
Sí, Sí, o lo peor de todo el CDC creo que es la correlatividad, que hasta que no termines el CDC no podés hacer materias de la carrera. Ujú. sí, Y eso termina dejando atrás a un montón de gente el famoso filtro, viste que está esa palabra, ya está gastada, sí. pero es así. Nada, el CBC funciona y hay mucha gente que te dice, bueno, pero si no existiera el CBC sería insostenible la uva. Y yo no sé si están Sí. así. Yo creo que las carreras ya son suficientemente difíciles y caras como para generar ahí un filtro en sí mismo. Sí. Ahora, bueno, en la universidad descubriste lo que es la militancia, militaste en Nuevo Encuentro. Ujú. Eh, ¿cómo fue que ingresaste a Nuevo Encuentro? Que hay un par de notas por ahí en página 12. Boludo, hiciste un laburo periodístico finísimo, ¿eh? Finísimo, finísimo. El Google sirve para Eh, mucho. Muy bien, muy bien. Y en No Encuentro entré en 2010. Ujú. O sea, sí, fue en 2010 exactamente, con este amigo que les decía que conocí en la pensión y con el que empecé a flashear para cambiarme economía. Él empezó, él es un pibe que viene, Juan José Pita, gran amigo, Juancho, Sí. le mando un abrazo. Bueno, él arrancó a estudiar economía de entrada. Y bueno, qué sé yo, una cosa llevó a la otra y terminamos estudiando los dos economía y terminamos en un momento como muy, muy álgido de la política nacional, 2010, pasaron un montón de cosas, no sé si se acuerdan de ese momento, pero nada, había como grandes discusiones a Sí. nivel país en ese Ujú. momento y empezamos a Sobre buscar. todo con el campo. Había mucha. Claro, a partir del conflicto con el campo empezó a tensarse mucho la política y de pronto la política de partidos se volvió un lugar muy interesante para la juventud para expresarse en ese momento. Como las redes sociales en ese momento no existían, yo recuerdo haber tenido mi primer smartphone en 2011, 2012, para que se den una idea. Entonces, como, viste, Facebook era Claro. una cosa de la computadora, no había una cosa de generar comunidades Existía. por fuera de la. Claro, creo, no, lo digo como uno de los tantos factores, digamos, pero en ese momento realmente los partidos políticos eran una. Y hoy lo siguen siendo, me corrijo, pero lo siguen siendo. Pero en ese momento fue como un boom de la juventud que quería hacer algo para cambiar las cosas, era entrar en una organización política. Ujú. Y así entramos a militar montones de pibes y pibas en organizaciones de todo el país y con Juan empezamos a buscar dónde entrar y nos gustó mucho la agrupación de económicas de la UBA, que se llama el Germen, y entramos a la agrupación esa y justo entramos en el momento en que la agrupación estaba entrando a Nuevo Encuentro. Así que a partir de ahí milité casi 10 años en Nuevo Encuentro. Bueno, Un largo camino pasó ahí. Sí. Pato, y yo ahora te quería preguntar, bueno, cómo es que fue tu primera incursión con el mundo, digamos, de las drogas? Y es como, ¿en qué momento también te metiste de lleno, ¿no? En toda Ujú. esta movida. Re. Bueno, qué divertido. Me voy a guardar este stream para historizarlo, para acordarme yo también de todo esto. Como empezó todo, creo que de muy chico siempre fui muy curioso de a ver, de los estados alterados de conciencia, para llamarlo de alguna manera, digamos. claro. Siempre me interesó mucho las sustancias psicoactivas en general, digamos, hasta cuando no entendía bien qué eran, digamos, como que me generaban curiosidad. Y después, cuestión, crecí, yo fui muy deportista, jamás fumé ni porro hasta grande, yo creo que el primer porro me lo fumé a los 19 años, y empecé a fumar porro como más seguido recién a partir de los 22, 23. Claro. Eh, A pero los siempre 19, tuvo. digamos, lo probaste y que te gustó en el momento. ¿O Esos son- Mi primer porro, nada. Creo que mis primeros 5 porros no me pegaron. Creo que como no fumaba, mi principal teoría es que no sabía fumarlo. Así que. Claro, sí, Y la primera que me pegó fuerte fue cuando fumé flores, que ahí dije, ok. Como que se abrió una lucecita de conciencia nueva, digamos. Ahí como que sí, entendí un poco de por qué a la gente le interesaba el porro, digamos. claro. Pero después de eso, como las drogas fueron un tema que me interesó otra vida y para hacerla corta particularmente. Ujú. Pato, ¿estás ahí? Chicos. Perdimos a Rodrigo ahora. Ah, perdimos a Rodrigo. Bueno, cosas que pasan a Esperá, veces. A ver, me tildé yo, puede ser, ¿eh? te tiraste Para mí me vos tildé yo. y a ver, igual hace rato que no nos pasa algo como esto, ¿eh? Ahora Esperá, volviste poné, vos.
No, es tranca porque debe ser mi conexión. A ver, voy a cerrar Ahí algunas está. cositas. Rodri, ¿nos escuchás vos? Rodri, Rodri. Está ahí, yo lo estoy viendo, ¿eh? Sí, yo lo estoy viendo, pero creo que no ¿Me nos escucha. escuchan? Sí, Te ahora sí. escuchamos, te escuchamos. Bueno, ahora sí volvimos. Vamos, vamos. Este, Imagínate la cantidad de problemas técnicos que tenemos en nuestro stream, que también lo hacemos todos los viernes. mirá, Sudamos frío más de una vez. nosotros acá antes yo lo hacía con mi notebook, que la tengo acá al lado. Pero ¿qué pasa? Se nos caía, no sé qué pasaba, se cortaba. Entonces, bueno, en un momento Claro. dijimos, está Simón, que es un amigo, Simón Dubó, que tiene una computadora de la puta madre. Vuela, Y claro. le pedimos a él que nos preste la computadora para transmitir y acá estamos, gracias a él. A cara de perro, como tiene que ser. Está muy bien. Sí, Sí, hay que streamear. Hay que streamear con lo que haya, pero hay que streamear porque creo que le hace bien. Además, ahí está. como ustedes con proyectos así, está buenísimo el contenido que hacen. Es verdad, amigo. Gracias, No, Pato. y eso, a fuerza de constancia. Nosotros también hace un año arrancamos a streamear y arrancamos nada, también nos veían, creo que una o dos personas en los streams y eso, como que va generando a poquito comunidad, intercambio, es re interesante lo que pasa con... Y, Sí. y animarse a streamear también es un re valor, así que bien ahí. Claro, vos, bueno, volviendo al tema de drogas, que es el tema por el que quizás más te entrevistamos, ¿no? Quería Eh, ya, sí. bueno, vos recién contabas que te llamaba la atención como el cambio mental que puede tener una persona al consumir drogas, pero ¿alguna vez tuviste prejuicios? Mm, obvio. Sí, 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 o sea, mi educación en la escuela fue católica, así que nada, imagínense. Ujú. Me acuerdo que teníamos una materia de la salud y adolescencia, y ahí Sí, como yo que también. básicamente te educaban el prejuicio, te metían el prejuicio así como Oh, en la cabeza, te gusta o no. Sí, Teníamos una materia, por ejemplo, que era salud y adolescencia, y nos decían cosas que yo me las acuerdo de hoy, y te desinformaban. Nos decían, o sea, te mostraban fotos de adictos a la marihuana, y te Mm. mostraban fotos, esto me lo acuerdo patente, y ah, posta haría un trabajo periodístico de ir a buscar la gente, la filmina nos mostraban. Nos mostraban fotos de gente con los dedos todos quemados, con el labio, tipo la foto de los paquetes de puchos, tipo full Sí, sí, sí. cáncer Esa avanzado. misma persona. Claro, te decían, bueno, estos son los adictos a la marihuana. Y yo Sí, decía, bueno, que esa, entre algunas de las cosas, digamos, eso de prejuicios a lo que sea, a lo que se imaginen, digamos. Yo salí de la sí, escuela Buenos Aires, en Buenos Aires empezó como a construirme un montón de cosas que en la escuela eran tipo nada, inhablables, digamos. sí, Así que sí, sí, sí. sí, fui una persona muy prejuiciosa y el venir acá me ayudó un montón a desarmar eso, obvio. Sí. Entonces, vos, Pato, sí que, digamos, como principal responsable son por ahí las escuelas católicas, o por ahí algunos medios de comunicación también. Yo creo que hay una cosa general, o sea, estamos hablando de los prejuicios sociales respecto al uso de Sí, sí, drogas, ¿no? acerca de la gente que consume droga. Claro. Bien, yo creo que es una cosa multicausal ahí. Creo que el principal factor es la Sí, prohibición de las drogas, porque sí, básicamente hay leyes que a vos te prohíben utilizar sustancias psicoactivas, que básicamente te catalogan como un criminal o como un enfermo. O sea, esas son las dos maneras en que hoy la ley argentina te cataloga por ser usuario de sustancia, y eso sí, no, la raíz de eso no es solamente la iglesia y prejuicios sociales y yo, sino que es sí, un andamiaje político que se sostiene a nivel internacional, digamos, y sí, sí, que empezó, no es que existió esto toda la vida, los seres humanos utilizan drogas desde que existe el ser humano, obvio. los ujú, animales en la naturaleza utilizan sustancias para alterar su claro, conciencia, es algo como inherente al ser vivo buscar, digamos, otros estados de conciencia, digamos. Entonces, después lo que fue cambiando a lo largo de la historia fue la manera en que las personas se relacionan con las drogas y para hacerla corta, a partir de los 60 en adelante Estados Unidos empieza a impulsar cada vez más ujú, políticas públicas Sí, para reprimir el uso de drogas, digamos, y prohibir el uso de drogas con la excusa de que las drogas básicamente hacen mal a la salud. Esa es claro. la principal razón, digamos, que hay de fondo. claro. Como las drogas hacen mal a la salud, hay que prohibirlas y lo que generan básicamente es eso, políticas públicas y un discurso y un relato Sí, eh,
Y la última cosita de lo de Estados Unidos, que no es que lo hicieron sola, o sea, la razón pública es porque las drogas son un flagelo para la salud. Pero la razón en política, digamos, es que a partir de los 60 utilizan la excusa de la guerra contra las drogas para intervenir poblaciones negras, hippies, y un montón de colectivos que en Estados Unidos en los 60 estaban generando un montón de quilombo político. Y bueno, esto le sirvió para justamente generar un estigma social adentro de Estados Unidos para con estas poblaciones. Y además para controlarlas, tenían excusa para ir a requisarlas, para hacerles un allanamiento, para inventarles causas, cuando en realidad el objetivo político era desarmarlos políticamente y desacreditarlos socialmente. Y después esto se distribuyó a toda América Latina. Claro, vos decís que esto, bueno, empieza con la ley seca, si no me equivoco, y básicamente se generan dos ideas que son parte de una misma trama, ¿no? Por un lado que se generaliza las drogas como la droga, como que es una sola, y por el otro que todas las drogas generan daño, si no me equivoco. Tal cual, como dos pequeñas más. Las ideas prohibicionistas empiezan a aparecer en el mundo como política pública con la ley seca, eso es decir, pero las ideas prohibicionistas vienen de antes, digamos, el prohibir una sustancia para controlarla, digamos, o para evitar su uso, digamos, es algo que viene de antes incluso. Es muy interesante meterse a leer un poco sobre la guerra del opio, cómo el Reino Unido, como Inglaterra, básicamente, en su función colonial, introdujo el opio en China, generó una catástrofe sanitaria gigante y administrando básicamente su mercado, o sea, básicamente en sus territorios también intentaban prohibirlo para que estos problemas de salud pública no se extendiesen a sus propios territorios también. Así como el tema del prohibicionismo viene hace bastante, pero como política pública a partir de la ley seca. Y eso es tal cual. Claro. Y después lo que genera, o sea, hay como dos, en términos del uso de drogas, digamos, hay como dos grandes corrientes de pensamiento, que vos tenés o si se quiere, hay una principal, que es la hegemónica actual, el mainstream, que es se le dice prohibicionista abstencionista, que básicamente lo que dice es para con las sustancias psicoactivas son todo lo mismo, como decías vos, es droga, todas las sustancias psicoactivas, no importa lo que diga la ciencia, no importa si vos ves un polvo blanco y ves un cogollo y un líquido para inyectarse, es todo lo mismo. Para la teoría prohibicionista. Y lo que dicen es que, además, que lo que tiene que hacer el ser humano frente a las drogas es abstenerse, es no tomarla. De alguna manera se enaltece la sobriedad como el único estado de conciencia posible. Claro. Ahora, me acuerdo, la última cosa que decías vos del tema de las drogas es que la teoría prohibicionista dice que todas las drogas hacen daño. Y eso es cierto. O sea, que la teoría prohibicionista dice eso, pero además es cierto. O sea, todas las drogas generan todas las sustancias generan un daño. Si vos generan, todas las sustancias generan un cambio metabólico en tu cuerpo. Claro. Te tomás un plato de fideos y te genera un cambio metabólico en tu cuerpo, digamos. Hay sustancias que generan distintos tipos de cambio metabólico, hay algunos que tienen efectos en la psiquis, en tu manera de pensar, en cómo vos percibís lo que pasa alrededor tuyo, digamos. Esas sustancias todas generan algún tipo de daño relativo, digamos, o tienen el potencial de generar un daño relativo, pero también el daño es una cosa muy subjetiva, ¿viste? Porque no se puede, por ejemplo, en un pibe de 15 años que está en la escuela, el mismo porro, que si se lo fuma a la mañana antes de ir a la escuela, por ejemplo, le puede generar un daño en términos de su aprendizaje en la escuela, ponele, pero si se lo fuma después de la escuela, el mismo porro, la misma sustancia, genera un prejuicio en su humanidad, digamos, en su formación, en su psique, que es distinto. Entonces, eso, lo importante siempre para nosotros, para mí, o para mi manera de ver las drogas, y que eso, digamos, somos un montón de gente que lo ve así también, hay que poner el foco en las personas y no en las sustancias, porque si lo pones en la sustancia, como no te deja entender muy bien qué pasa. Sí. Pato, yo te quiero preguntar, justo que hablamos por ahí de los daños, ¿no? ¿Vos en qué momento considerás que se puede llegar a producir, digamos, una adicción o una dependencia de las mismas? Y eso es re interesante también porque primero lo más, para mí lo más clave para hablar de drogas es
hacer que, digamos, como lograr que las personas, que nadie vaya preso por usar drogas, digamos, porque en definitiva Claro. el uso de una sustancia es una decisión personal. Si yo me quiero bajar un tubo de raid, estoy en mi derecho de hacerlo porque es mi cuerpo, digamos, por más que eso me genere un perjuicio. Entonces, el abordaje, digamos, de seguridad, de tratar de evitarlo eso, como que no termina siendo muy, muy efectivo. Si ahora lo entendemos como, o sea, como la persona, como un sujeto de derechos, básicamente, ahí se pueden ver un montón de usos distintos de las sustancias que pueden generar más o menos daño, si se quiere, insisto, también con lo relativo del daño. Y entre los riesgos que hay de usar algunas sustancias es generar una dependencia de ellas. Pero la adicción es un término que hace referencia a una condición muy, muy, muy específica de salud mental, digamos. No cualquier, por ejemplo, no cualquier uso sostenido de una sustancia es una adicción. No cualquier, por ejemplo, una persona que tiene una sobredosis puede no tener una adicción. Una adicción es básicamente la dependencia metabólica del cuerpo a una sustancia para poder seguir funcionando. Sí, por ejemplo, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sí, dale. Lo que le pasó a Chano. Eso es una adicción. ¿Vos lo ves así? Chano es un pibe que es de público conocimiento que tiene una relación problemática con las sustancias. Yo, honestamente, no sé, ni seguí mucho el tema de Chano para saber si tiene una adicción. Entiendo que en algún momento se le diagnosticó una adicción a él, pero no lo sé fehacientemente. Lo que pasó con el Chano el otro día, básicamente, no sé si tiene que ver tanto con una adicción, sino con el estallido de un montón de problemas relacionados a las drogas, pero también a la gente que rodea a Chano, ¿viste? Porque, no sé, fue muy raro todo, como no está muy esclarecido tampoco, más allá del hecho de que un padecimiento de salud mental terminó con un tiro en la panza del que estaba padeciendo, digamos. Pasa que también te lo pintan así, también te lo pintan así, es como que... Y también, viste, como muchos medios por ahí aprovechan y decís, mirá lo que te llevan las drogas, viste. Claro, obvio, claro, por supuesto. Ahora, hay algo que tenía ganas de preguntarte de la pregunta anterior, es ¿en qué momento llega este tema de la prohibición acá en Argentina? Bueno, es interesante también la pregunta. Como que es larga la historia de la prohibición argentina. Recomiendo mucho una película que se llama Una historia de la prohibición, que es de un amigo, Martín Riesnik, y Supa Altman, que es un periodista, Juan Manuel Supa Altman. Sí, la presentaron hace poquito en el Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Es una muy buena peli, la hicieron en conjunto con THC, de hecho la relata Martín Armada. Está buenísima la peli. Ahí como que está buena esa data porque si quieren saber más sobre cómo evoluciona la prohibición en Argentina, ahí está todo bien recopilada. Pero para tirar la más reciente, digamos, o sea, este reflejo de Estados Unidos irradiando estas políticas prohibicionistas a partir de los 60, en Argentina cala muy fuerte a partir del comienzo de la dictadura, o sea, a partir del 75. López Rega es un personaje clave en la historia del prohibicionismo de las drogas en Argentina. Es un chabón que utiliza la excusa de las drogas para estigmatizar a la juventud política, digamos. Se empieza a asociar mucho en el discurso de la derecha en Argentina a partir de López Rega, la asociación de la militancia política con lo depravado, con las adicciones, con las drogas, con como una cosa de eso, de demonización de la actividad política, para correr el eje de la discusión, digamos, porque había un quilombo político de la Gran Siete en ese momento. Entonces, a partir de ese momento empieza, y ni te digo la dictadura, pero, o sea, genera... ya le da un andamiaje más institucional todavía a la prohibición y genera a partir de la dictadura se empieza a instaurar todo el esquema macabro que sigue hasta hoy el día de las comunidades terapéuticas, que básicamente lo que hace el Estado es eso, primero con las leyes. Para no mezclar mucho, la dictadura lo que hace es crea esta idea del criminal, del usuario de drogas como criminal o drogadicto, ese binomio. Un usuario de drogas no puede ser una persona que usa drogas y punto, sino que es un criminal porque es parte, según ellos, de la cadena comercial de narcotráfico, o es un enfermo porque usa drogas, simplemente, es una persona que está enferma. Entonces, lo que hace la dictadura es genera todo un sistema muy macabro en el cual se lava las manos, o sea,
se lava las manos en términos de la salud pública, no se hace cargo y como terciariza y privatiza el tratamiento de consumos problemáticos y de adicciones en privados que cobran por los tratamientos de las personas que llegan con problemas con drogas. Es realmente como una vueltita muy macabra que tiene de todo, desde comunidades terapéuticas que funcionan bien, que son las menos, hasta la regla, que es comunidades terapéuticas, son como la famosa granja, pseudo cárceles, donde hay situaciones de tortura, situaciones, o sea, vejaciones de los derechos humanos, ha habido suicidios turbísimos, muchísimas muertes, desapariciones, nada, es realmente una cosa que nunca se logró cambiar. La Ley Nacional de Salud Mental vino a tratar de erradicar y cambiar un poco la situación, pero no lo logró y sigue habiendo sigue habiendo gente en comunidades terapéuticas, sigue habiendo muchas comunidades terapéuticas, y como la última en términos de leyes de drogas es en el 89, si no me equivoco, que se vota la ley de drogas actual, la 23737, que es básicamente la que instrumenta la cárcel para todas las personas que tenemos desde una semilla de porro hasta cualquier otro narcótico. Me encanta porque acá Keiber14 se metió tarde a la conversación y pregunta, no sé si es un seguidor tuyo o apareció. No, ¿cómo estás, Keiber? ¿Creen que vivimos en una dictadura a nivel mundial? Si quieren hacer preguntas, pueden mandarlas a nuestro Instagram, que ahora lo dejamos. Tiramos ahí una historia para que pongan las preguntas. Hace ya un día. ¿Ustedes qué creen? ¿Vivimos en una dictadura a nivel mundial? No. Que responda la gente, a ver. Está todo. Quiero creer que no. Es un contexto muy raro, pero bueno, viste. Todos los días que me levanto y prendo la compu pienso igual que algo de eso. En una dictadura no nos dejarían pensar directamente. No. Sí, una dictadura como la que vivió en Argentina. O sea, Sí. como en Argentina tenemos una democracia, está recagada a palos, pero tenemos una democracia y creo que re vale la pena cuidarla. Y a nivel mundial no hay una democracia, pero que tampoco creo que haya una dictadura. Si no es pensar un poco que hay una sola persona o grupito muy chiquito que toma todas las decisiones y de mínima ya es tirar la toalla antes de pelearla, ¿no? Así que prefiero pensar que no hay una dictadura. Bueno, seguimos con las preguntas de drogas, aunque esa era una pregunta bastante rara. Pato, yo mira, una pregunta, ¿vos considerás que existe una estigmatización con respecto al pibe de la villa que está ahí en la calle fumándose un porro, al pibe, digamos, entre comillas, al cheto de country que también está en la misma situación, fumándose un porro tranquilo, sin que ninguno de los dos esté molestando a nadie, ¿no? Como que estén los dos en la suya. Ajá. O sea, estigmatización sí hay para con los dos. Con el pibe pobre no solamente hay estigmatización, sino que todo el andamiaje institucional le cae encima y lo aplasta. No, hay muchas más herramientas. Hoy en día, por ejemplo, que está el ReproCam es el registro de productores, no me acuerdo decirlo ahora, es registro de productores de cannabis, si no me equivoco, bueno, en fin, es donde vos te podés escribir haciendo todo un proceso y con autorización, con una receta de un médico, para poder cultivar y portar cannabis legalmente. Toda esa vueltita que para poder hacerla, básicamente tenés que tener recursos, tenés que tener contactos, tenés que tener, mínima plata para pagarle la consulta a un médico y te haga la receta. O sea, ya de por sí, la persona que tiene plata tiene más oportunidades, muchas más oportunidades. Y después nada, el pibe que vive en la villa y está fumando un porro, lo agarran, básicamente es el perejil que agarra a la policía para llenar los números de las estadísticas de narcomenudeo, es el pibe que le agarra a un defensor público que no caza un pulvo y le termina yendo a un penal o a un reformatorio por un porro, por un 25. Eso, la gente pobre en todo el mundo la pasa peor. O sea, todo el mundo sufre, todo el usuario de drogas sufre el estigma de que nos pone la prohibición, digamos, y el cassette que le metieron a la gente de que las drogas son todo lo mismo y están mal y te vuelven un drogadicto, pero los pobres y las mujeres en particular, en términos de política, de estadísticas, las que peor la pasan por la prohibición de las drogas son las mujeres y las poblaciones trans también. Claro. Son
por ejemplo, la mayor cantidad de transporte de mulas, básicamente de cruce de drogas con drogas adentro de tu cuerpo por una frontera, Sí. el 90% mujeres, y nada, son muchas veces esclavizadas, son las que atienden los búnkeres en las villas, en muchas de las villas son mujeres las que atienden los búnkeres, tienen tareas, nada, realmente son un colectivo especialmente perjudicado por la prohibición de las drogas. Sí. Claro. No, yo te voy a contar una anécdota porque una vuelta era mi cumpleaños y teníamos que ir a la casa de este mismo lugar a la casa de una amiga. Sí. Agarramos y tomamos un taxi, ¿no? Un remis. Y en esa pasamos donde están las chicas trans de La Plata, trabajando. Eran como las 1 de la mañana y las chicas saludaban y teníamos un amigo que era medio descendiente tailandés, algo así. Él saludaba así re ilusionado y el taxista en un momento nos dice, venden droga. Y nosotros era el primer año, segundo año, estábamos como, ¡fua! Chabón. Demasiada información, claro. Sí, 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 sí. Bueno, muchas veces qué sé yo, también es difícil hablar porque es difícil meter todo dentro de la misma bolsa porque no pasa en todos claro. lados lo mismo. Pero sí, o sea, la población travesti muchas veces recurre a la venta de droga como, básicamente como una medida de supervivencia muy relacionada a su negocio también, al trabajo sexual. Sí, o sea, muchas veces, a veces incluso o sea, los encuentros son justamente para comprar droga y no para tener sexo. Claro. Va a veces la gente a los lugares donde trabajan las trabas a comprar drogas. Eso Claro. suele pasar. No digo, no es la regla, pero suele pasar, así que sí. Claro, Sí. no, aparte de una situación laboral terrible, recién ahora se está abriendo un poquito más, por suerte. Olvídate. Un número ahí, creo que esto no me acuerdo exactamente, pero un número del 70 y el 80% de las personas trans que están en la cárcel están por la ley de drogas. Y por todas causas de menudeo, chiquillos. O sea, obviamente, ninguna traba de la que está presa es narco, claramente. Y son eso, por eso le decía, son un colectivo o sea, particularmente perjudicado por la prohibición de las drogas. Claro. Bueno, ahora según la ONU, esto es un dato que vos tiraste en radio, creo con una radio de acá de La Plata, según la ONU, 300.000 personas, 300 millones de personas, perdón, usan drogas a nivel mundial. Menos del 10% llevan un consumo problemático. Incluso Sí. esa cifra no se refiere específicamente a adicciones. Eh, ¿En qué sentido, en qué manera vos creés que puede ser problemático el consumo de drogas? Es que yo creo o sea, pensamos a las drogas como un gran cuco y no como como lo que son, digamos, como no hay un abordaje. Cuando hablamos de drogas en general en la sociedad hoy, la discusión es muy poco científica, digamos, muy poco Claro. basada en información y hay mucha discusión en base a prejuicios, creencias y no mucho más. Entonces, para mí perdón, de nuevo, la pregunta cuál era, para ¿En responderte qué manera puntualmente. vos creés que puede ser perjudicial para la salud? O sea, en eso lo que ahí va. Yo creo que las razones por las cuales una droga, una sustancia psicoactiva puede ser perjudicial para la salud no son distintas que las razones por las que puede ser el azúcar perjudicial para la salud, o la sal, o qué sé yo. Mientras más información tengas, más en control vas a estar vos lo que pase entre tu cuerpo y esa sustancia. Obviamente hay sustancias que tienen un nivel de riesgo, si se quiere, tienen factores de riesgo que otras sustancias no tienen. Por ejemplo, no hay ninguna muerte registrada por sobredosis de LSD, por ejemplo, o por sobredosis de cannabis. La teníamos a Patricia Bullrich el año pasado, después de haber perdido vergonzosamente las elecciones, diciendo en un canal de televisión que la cocaína, perdón, que la marihuana era una sustancia que más mataba a gente. O sea, por eso hay una cosa, un nivel de desinformación enorme. Y para mí lo importante es tratar tratar de tener información sobre cada sustancia para poder entender cómo funciona cada una en el cuerpo y también
que las personas entiendan un poco cómo relacionarse con esa sustancia. Mientras más información, yo creo que mientras más información hay, menos se libra al riesgo, digamos. Hoy justamente lo que tenés es lo contrario, es desinformación desde el Estado, desinformación desde la sociedad, empeorado además por un sistema que te mete presos y además querés usar las drogas, porque no tenés información, nada, aquello, te expones un montón de riesgos al comprarlas, al usarlas, todo aquello, y encima podés ir preso, como es la maximización total de cualquier riesgo posible que hay con las drogas. Sí. Por eso todas las sustancias tienen un riesgo. O sea, y por eso justamente el paradigma que a mí, en el cual me inscribo yo de ideas, digamos, enfrente al prohibicionista, se llama reducción de daños. Porque entendemos que todas las sustancias generan un daño. El tema es que no es el mismo daño en todas las sustancias y no todas las sustancias interactúan con las personas de la misma manera. Uh-huh. Así, insisto, hay que poner siempre el eje en las personas, porque la misma sustancia en la misma persona puede hacer una cosa en un contexto, puede hacer una cosa en otro, una cosa en una alegría, otra en otro. Sí. Y vos, Pato, ¿qué pensás que es lo que lleva así a una persona, digamos, a ese primer consumo? Un montón de razones. O sea, al primer uso de una sustancia psicoactiva, yo no sé, hay 1000 razones. Está la típica de no, la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, ¿viste? Claro. Como que, no sé, a mí, en mi caso fue la curiosidad. Por ahí, expresión social. Claro, por ejemplo, depende de la sustancia. En el caso del alcohol, lo que te lleva al primer consumo es cuando tus viejos te dicen, mojate los labios con el vino, qué sé yo, instaladísimo en la sociedad argentina. Bueno, ahí ya está, ahí ya te están introduciendo a tu primer sustancia psicoactiva. Después, puede ser tu grupo de amigues, puede ser la televisión, puede ser internet, puede ser tu propia curiosidad y gana de estar drogado. O sea, como que también eso pasa, como yo... En mi caso particular, por ejemplo, había leído un libro de pibe llamado Las Puertas de la Percepción, de Aldous Huxley. Muy bueno, recomendado. Que el loco cuenta todo un viaje que se da con mescalina. Que mescalina era la sustancia psicoactiva del pasado antes que se descubran el resto de las sustancias sintéticas. Como la más difundida y la más importante, la más poderosa era la mescalina. El loco se escribe Las Puertas de la Percepción relatando un viaje a mescalina fascinante. Yo leí eso y dije, wow. Sí. El loco además le da todo un relato, o sea, le da todo inscribe todo lo que le pasa a él en una cosa más trascendental. Che, bueno, por ahí esta manera de ver la realidad es igualmente válida que la otra. O sea, en términos de puedo ver el mismo problema desde otra perspectiva, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, digamos, o ahondar un poco adentro del inconsciente. O sea, básicamente lo que hacen las sustancias psicoactivas no es que te convierten en otra persona, sino que hace que tu cerebro empiece a utilizar partes que no utiliza normalmente. Claro. Muchas veces algunas sustancias incluso lo que hacen es incrementar las partes del cerebro, empezás a usar partes del cerebro que nunca usaste en tu vida, digamos. Entonces generan cosas extrañas en uno, no, obviamente, por eso algunos de los riesgos de las sustancias psicoactivas están radicados en cuán fuertes son estas sensaciones, cuán fuerte es esta otra mirada, digamos, y cuán fuerte está uno para poder sostener esa mirada, digamos. Si uno tiene algún tipo de problema psiquiátrico, si uno tiene alguna afección, si no sé, cortaste con tu novia, estás re bajón, digamos, no es el mejor momento para tener un viaje psicoactivo, porque probablemente no estés en tu mayor capacidad para poder manejar ese viaje, digamos, o asimilarlo. Claro, sí. Así que nada, eso, depende un poco de cada sustancia, depende de la situación. Claro. Pato, y yo también de curiosidad, ¿no? Por ahí como para saber y tener en cuenta, el hecho de consumir drogas, mezclando con alcohol o por ahí medicamentos ya recetados, ¿provoca un riesgo? Primero, el alcohol es una droga. Sí. Y después sí, obviamente, combinar sustancias siempre tiene un riesgo. Hay algunas sustancias que se combinan bien, que se llevan bien entre ellas y genera una cosa que se llama... ¿cómo se llama? Bueno, tuve un día realmente largo y difícil de trabajo y mi cabeza no me está andando muy bien. Bueno. Dirán que es la droga los haters, pero no. Hay una cosa, cuando dos organismos funcionan y se retroalimentan uno al otro, ¿cuál es la palabra esa? No me sale.
Mira, yo te voy a decir que al principio tenía efectos miedo de... simbióticos. Hay algunas drogas que generan efectos simbióticos una con la otra y eso, Sí. como de alguna manera se potencian y generan experiencias más placenteras o más cercanas, generan experiencias que no generan tanto riesgo. Y hay otras que son peligrosas, como por ejemplo Sí. la clásica combinación de alcohol con cocaína genera Sí. una toxina que se aloja en el corazón y el uso de primera, o sea, ya la combinación de por sí misma aumenta mucho el riesgo de sufrir un paro cardíaco. No es que sí, o sea, yo he usado cocaína con alcohol y no me he muerto un paro cardíaco. No es lo recomendable, o sea, si querés reducir, No. y no es que te vas a palmar, o por ahí sí, digamos, digo, pero depende Sí. mucho del corazón de cada persona. No es lo Claro, yo recomendable. una vez tuve la experiencia de estar en una reunión con amigos que ponele, estaban consumiendo, también un amigo había mezclado alcohol y bueno, de un momento al otro estamos hablando y la queda, viste, se desmaya. No, Y entonces, viste, como que ahí en el momento te desesperás y mal sí, flash. Sí. pasó un momento de Y, mierda, viste. Y bueno, Sí, sí, sí. después resulta que, bueno, como se quedó con el miedo ese del desmayo, fue a hablarlo con el médico le dijo que también, además del consumo de droga, fue porque supuestamente tenía el cinturón del pantalón bien apretado. Mirá. Y Por bueno, el por tema de la eso. circulación Uy, también, perdimos el viste, audio. como una variante de cosas, es como que uno, por ahí ya la primera No te asume como escuchamos, que es por Rodri. eso y... Ah, no, yo me quedé. Perdón. Se me fue el audio a mí y pensé que no los escuchaba a ustedes, pero ahora volvió. Ah, Escuchen bien, ¿no? Ahí va. hola. No, me sí, volví loco. Se, Sí, sí. se me desconectó el Bluetooth de los parlantes. Yo los escucho por unos parlantes y se desconectó un momento y Ah, claro. se quedó sin sonido. Bueno. No sé qué dijiste al final, pero mal flash. Hasta el cinturón escuché. sí, no, que fue por eso, que por ahí uno pensaba que era por así por el consumo de drogas, viste, y después resulta que termina siendo por otra. Eh, Sí, igual, o sea, mira, recomendaciones, si van a mezclar sustancias psicoactivas, alcohol con la que sea, alcohol con porro, alcohol con cocaína, alcohol con, no sé, dos alcoholes distintos, la que se les ocurra, sí. infórmense antes. Hay una página muy buena que se llama drugsand.me, es tipo Drugs and Me, las drogas y yo. Es de Instagram. Eh, tiene un Instagram también, Drugs and Me. A ver, lo voy a buscar. Es básicamente tiene una versión en inglés y una en español. Y es un proyecto de investigación de una gente de un grupo de investigación muy grosso de Reino Unido. Igualmente ahora ya es medio mundial el grupo. Y Claro. tiene esta página excelente, tiene mucha información sobre reducción de daños de todas las sustancias y tiene una gran, por ejemplo, entras a una sustancia y podés combinar con otra y te tira toda la información y los riesgos que hay con esa Hay, sustancia o las cosas que genera. Así que la recomiendo esa. Y si no, pongan en Google tabla de combinación de drogas y aparece la clásica tabla de combinación de drogas, que es tipo un Excel, donde tenés todas las mismas drogas en filas y en columnas y te va dando los cruces, cuál es la peligrosidad de todos los cruces. Así que nada, ahí tiro la la mezcla página en tienen Instagram riesgo siempre todas, así que de mejor con Instagram cuidado. en el chat para que la puedan ver de Drax and Me. Ahí va, esa ¿Qué te misma. iba a preguntar? ¿Y qué hacer en ese caso, no? Ponerle que estás ahí, de repente a un amigo, a un compañero, le sucede algo. Ujú. Y eso también es clave, o sea, hoy en día yo lo que recomiendo siempre, si van a usar sustancias psicoactivas, infórmense un poco y infórmense sobre cuáles son los efectos posibles en su cuerpo y qué sé yo, y tengan un plan B pensadito, digamos. Sí, o sea, no es que siempre uno tiene que tener en la cabeza saber RCP, digamos, pero si vas a usar droga, como si algo pasa, llamar a la ambulancia rápido, no colgar con esas cosas, siempre llamar a la ambulancia y no a la policía, por favor, clave, importantísimo, si no quieren comprarse un Sí, problemón. sí, sí. Y después, como otra recomendación, si viven en Capital Federal o alrededores, ¿cómo se llama el departamento? No sé cómo se llama. Básicamente la parte del sector de toxicología del Hospital Fernández aquí en Capital es tipo muy bueno para intoxicaciones con sustancias. Y si no, eso, como el lugar de toxicología del hospital más cercano son los lugares claves para atender problemas con drogas. Bueno, vamos a hacer 3 o 4 preguntas más porque nada, se nos está acabando el tiempo. Bueno, vos contás, en tu último streaming contaste que
tu acercamiento a la temática de drogas se dio casi al mismo tiempo que un incidente que lograste vivir en carne propia, que es la tragedia del Time Warp de Costa Salguero, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? Y yo, o sea, fue una noche que muy de mierda. Yo fui o sea, con toda la expectativa de pasarla bien porque había ido a la Time Warp del año anterior. Yo fui a 1.500.000 fiestas electrónicas. Me gusta mucho la música electrónica y la movida de las fiestas electrónicas, digamos. Entonces, como había ido a la Time Warp del año anterior y como más o menos tenía en mi cabeza una ilusión de cómo iba a ser la Time Warp este año, y fue como completamente todo lo contrario, como fue una pesadilla, pasado de gente por todos lados. De entrada te das cuenta que era peligroso el lugar a donde te estabas metiendo, digamos. Nada, eso, como me acuerdo que a las 3 ir a buscar agua era una travesía de media hora de ida y vuelta por la cantidad de gente que había, no se podía respirar del calor. Nada, era realmente un lugar donde iba a pasar algo así. Y me acuerdo de eso, de chivar todo, y nos fuimos un toque antes de que terminara porque no se podía estar realmente. Y cuando estábamos yendo, como todo es recaliente, ¿viste? De que, che, qué cagada, no sé qué, nos empezamos a ver que venían ambulancia, así que debe haber sido en ese interín que nos íbamos que se terminó de pudrir ahí. Ahí está, mi hermana también, que está ahí en el chat, estuvo ahí también. Me estaba leyendo. Ese día. Y sí, y tal cual, ese día salí al otro día escribí una nota que fue la primera vez que hice algo público respecto a drogas, y medio con cagazo, ¿viste? Porque yo, si bien como militaba en un partido político, como tenía cierto nivel de exposición, me daba mucho cagazo de decirme abiertamente usuario de drogas, porque también me sentí un poco en la responsabilidad de hablar de ese lugar, desde ese lugar al día después, sino una cosa de, no, yo fui a la Time Warp, pero no estaba tomando agua. Y no, yo estaba re drogado también, como no quería ponerme en un lugar moralista, entonces como me escribí una nota ahí medio como tanteando, y ese ejercicio de escribir esa nota para mí fue re flashero. Fue una de las cosas que me dio ganas después de dedicarme al tema también. ¿Qué avances o retrocesos ves desde aquel momento al día de hoy en cuanto a la organización de fiestas, con respecto más que nada al tema de drogas? Desde ese momento hasta hoy, solo retroceso, la verdad. No, excepto lugares muy puntuales. O sea, de Time Warp no se aprendió nada. O sea, todo el esfuerzo de la política pública del gobierno porteño estuvo puesta en tapar el caso, en desviar las investigaciones. O sea, leen las crónicas de cómo se dio, lean las crónicas de Emilio Ruchansky sobre todo el caso de Time Warp, es re interesante, y cómo se operaron las pericias para que no diera lo que tenía que dar, que básicamente los pibes habían muerto porque la atención médica que recibieron en el momento de la crisis había sido mala, porque no había estado a tiempo, digamos. Todo eso no se aprendió nada. O sea, lo único que hicieron fue clausurar, que deja de haber fiestas masivas. Ningún boliche adoptó ninguna medida distinta, excepto por voluntad propia, contadas excepciones, como, no sé, por ejemplo, Underclub y algún otro boliche pequeño, o por suerte centro cultural pequeño. Los centros culturales sí han sido un lugar que por ahí hizo un poco más seco de esas cosas, pero después la noche porteña no cambió nada. Y creo que la pandemia es una re oportunidad para hacerlo. Porque eso, hace ya 2 años casi que no se abren los boliches, y ahora que estamos justo en el pleno proceso de reapertura, creo que sería un re buen momento para que se discuta esto. Claro. No, y aparte también el tema de organización de fiestas, por ejemplo, acá se dio el caso de una compañera nuestra que falleció ahogada en una pileta hace unos años, un caso muy conocido. Y viste, qué sé yo, no hay controles tampoco hacia las fiestas. Y no sé qué pasó en ese momento, pero como que, o sea, con la compañera que ustedes dicen, pero acá en Buenos Aires, cuando fue lo de Time Warp, lo que se decía es que los pibes los había matado la droga, digamos. Y era el discurso también que fogoneaban los empresarios que estaban metidos en el tema, y que yo, pues justamente le convenía que no se hable más Claro. de cómo mejorar la noche porteña, ni nada, ni generar eventos de mayor calidad, sino nada, los pibes estos se murieron por drogadictos y a otra cosa mariposa. Igual que aclaro que la compañera nuestra no tiene nada que ver con la droga, sino que falleció por mero. ¿Están ahí?
No, lo que digo, no sé si fue en un contexto de una fiesta que falleció en Claro, la pileta, pero bueno, siempre que pasan estas cosas, cuando hay una sobredosis, cuando hay una muerte dudosa que se relaciona con algo de drogas, que yo, lo primero que prima es la primicia en los diarios, de salir a decir cualquier boludez, mientras más amarillista sea el título, y más haga pie en los prejuicios, más bola claro. le dan, digamos. Lo que pasó acá fue que la compañera falleció ahogada en una pileta y no había guardavidas, no había Buena nada vida. de lo Claro. reglamentario. No tiene nada que ver con la droga, pero sí tiene que ver con el tema de Es organización de que fiestas. tiene que ver un poco, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la responsabilidad que Ujú. tienen los empresarios, o sea, la gente que organiza un evento respecto a la gente que está dentro. Si vos, Claro, por ejemplo, sabés que en tu evento va a haber una pileta y que va a haber gente que está usando alcohol o fumando porro o estando al lado de la pileta, pon un guardavidas. Punto. Si sabés que en tu fiesta va a haber uso de sustancias psicoactivas, va a haber uso de drogas, poner las ambulancias que haya que poner por si llega a pudrirse la momia y alguien se intoxica y pasa algo, digamos. Es un poco lo mismo. Acá en Argentina, en general, no, eso, excepto contadas excepciones, la gente, los empresarios de la noche, prima siempre bajar el costo y nada, y meter las cosas por la ventana y agarrar todo con alambre que garantizarle una noche divertida y segura a la gente que tiene que salir a divertirse. Eh, Rodri, ¿querías preguntar algo? No, yo, Pato, así como última pregunta, quería preguntarte así una experiencia personal que hayas pasado con respecto a esto, ya sea favorable o desfavorable. Y vamos a una favorable, porque me parece que hay una parte que yo siempre hablo o sea, la reducción de daños siempre hace hincapié en los daños, que nos Bien. parece lo más importante, digamos. Dice, che, hay un montón de cosas, si querés usar drogas, por algo es, digamos. Sabé que hay Sí, un montón de cosas que pueden pasar, digamos, que hay un montón de riesgos que tenés que tener en cuenta. Bueno, esa pregunta de si vos querés usar drogas por algo es, a mí tiene tipo una super respuesta. Así que yo siempre, en mi uso de drogas, y esto lo digo como mi experiencia particular, no quiere sí, decir, yo también he tenido momentos, por ejemplo, que he sentido que estaba usando o consumiendo más de una sustancia y lo como dice Gustavo, consumir, y siempre, por suerte, tuve las herramientas como para poder desandar eso. Nunca fue un problema para mí el uso de ninguna sustancia. sí. Pero, insisto, justamente pero por cómo soy yo, mi condición, o sea, mi contexto, la información que tuve, la sustancia que yo. Dicho esto, hay algunas, o sea, no todas las drogas es malo, hay cosas que son muy interesantes las drogas y a mí en particular me han ayudado un montón a conocerme mejor a mí mismo. Creo que hay algunas sustancias psicoactivas que si uno las utiliza de la manera correcta, teniendo el respeto, te llevan a viajes interiores y a conocer Sí. y a ver problemas de una perspectiva distinta, desde un porrito Ujú. hasta otra sustancia, digamos. Hay gente que le gusta mucho explorar con hongos de psilocibina, con éxtasis. A mí particularmente, bueno, y ahí por ahí a la anécdota, he tenido, o sea, mi acercamiento a las sustancias psicoactivas principal ha sido con el éxtasis, o sea, el primero, digamos, por fuera del porro, digamos. Sí. Eh, y las primeras veces usando éxtasis me hubiese gustado que hubiese sido distinto, no en contexto de fiestas, porque creo que la Ujú. desaproveché un poco, pero aún así no lo voy a llamar revelaciones, pero momentos muy lindos, que aproveché mucho, que pude conectarme con gente que quería mucho de una manera distinta, que pude ver cosas de mí mismo que me estaba costando aceptar. En fin, yo le he encontrado cosas buenas también al uso de sustancias. Bien. Perfecto. Ya últimas dos preguntas que hacemos nosotros, en realidad una, y después vamos a ir con las preguntas de la gente y después tiramos la última nuestra. Sí. Eh, ¿Qué le hace ilusión a Pato Lidl? ¿Qué me hace ilusión? Ujú. ¿Qué pensás, digo, eh, que en el Sí, futuro, no entiendo o igual qué la te pregunta, genera ¿eh? buena vibra en el sentido de que que vos decís, va a Obvio. pasar en algún momento? Me da mucha manija todo lo que pasó con las mujeres y el aborto.
Creo que hay una cosa, hay una elección, una lección ahí histórica zarpada de cuán lejos se puede llegar si te unís por una causa, digamos. Y hay una lección ahí de organización de todo el movimiento de mujeres re zarpada, y eso me da mucha manija, me da mucha ilusión de que en el mediano plazo podamos hacer masivas, así de masivas otras. Primero, digamos, queda muchísimo por recorrer, o sea, obviamente la lucha de mujer no se agota lo del aborto, pero en términos de conquista de derechos y leyes y qué sé yo creo que quedó una lección re importante en la gente en general, y me parece que eso tiene re potencial para el corto mediano plazo. Me parece que es re posible un cambio en Argentina, que somos un re país súper luchador, con trabajadores, con gente, juventud, laburantes, con mucha garra. Así que nada, eso, creo que siempre soy un optimista respecto al futuro. Y en particular todo el tema del aborto me genera mucha ilusión respecto a lo que se puede hacer. Bien, bueno, vamos a las respuestas, a las preguntas en realidad de la gente que nos tiró ahí en Instagram. Marquitos Juárez dice, si crees que hay drogas que deberían ser, que no deberían ser legalizadas, pregunta. Bueno, yo creo que todas las drogas, todas tienen que ser despenalizadas, descriminalizadas. Yo creo que nadie tendría que ir preso por usar una sustancia, sea cual sea, se esté mandando plutonio o se esté mandando falopa, cualquiera, o heroína, se inyecta heroína por los ojos, lo más crudo de película que se imaginen, digamos. Yo creo que una persona, lo peor que se le puede hacer a una persona que está en la situación es mandarla a la cárcel. No, va en contra de los derechos humanos. Después, legalización es una discusión que cada país creo que tiene que dar, cada sociedad tiene que darse respecto a sus usos culturales y sus pautas culturales. La verdad que no sé si hay una sustancia, o como que legalizar en sí mismo implica que vos como Estado, lo que pasa con el alcohol, digamos, que vos permitís que las personas, que deje de ser ilegal una sustancia, por lo cual es como una especie de máxima, super máxima, digamos. Entonces yo te planteo, de mínima no penalicemos ninguna. Y después vayamos viendo, no sé, con el cannabis para mí es una oportunidad súper piola de regular toda la cadena productiva. Ya lo hizo Uruguay, y ya lo hizo Canadá, ya lo hicieron varios países. Después, con la cocaína, por ejemplo, que hay otra oportunidad. Ni te cuento con los hongos de psilocibina, que ya está pasando. Ya hay startups que cotizan en Nasdaq, que son, básicamente se dedican a investigación de terapias con psilocibina, con MDMA. Bueno, el éxtasis ni te cuento. Son sustancias que no tiene sentido que la gente las consigue igual, mandando un WhatsApp se le traen a la casa. O sea, ya existe el mercado de eso. El Estado no cobra impuestos de eso, la gente no tiene ningún tipo de información de calidad de eso, como eso. Para mí depende mucho de la sustancia. Vos después me decís, bueno, no, legalicemos el mercado de Kratom, boludo, no sé, o alguna cosa así muy reviente, y no sé, qué yo, si hay una necesidad social, es una discusión de que por ahí, si no, no tiene sentido, digamos. De mínima, no, si hay alguien que agarró eso, una droga re loca por la calle y se la mandó, no lo mandamos a la cárcel. Claro, acá Ezequiel Vega, que estoy tratando de entender la pregunta que nos hizo, porque en el coso de preguntas la escribió de una manera. A ver, él pregunta, Ezequiel-Vega, pregunta si hablar de drogas genera prejuicios en la sociedad. Sí, re. A mí me costó mucho tiempo animarme a hablar públicamente de mi uso de sustancias. Mucha gente me rejuzgó cuando militaba en el Nuevo Encuentro. Tipo, me comí cada persecuta de falopero y qué sé yo. Sí, súper. Pero hay una cosa que le dicen la salida del closet psicoactivo, y justamente como parecido, o sea, asumirte públicamente como usuario de sustancias psicoactivas tiene algunas cosas parecidas a como hacer público una preferencia sexual no hegemónica, digamos. Así que sí, obvio, hay un montón de prejuicios que, dependiendo de la capacidad que vos tengas de bancártelos, vale la pena para mí, vale la pena. Es como
tener la plantita de porro en el balcón, yo creo que vale la pena, es una declaración de principios, obviamente no para ir por la vida diciendo, che, a tu jefe en el laburo, che, uso drogas, sino en las circunstancias donde valga la pena, donde vos sentís que puede sumar que lo diga, yo creo que está bueno decírselo y combatir un poco los prejuicios. Nos tiró 3 preguntas, Ezequiel. La segunda sería si, ¿cómo plantear que las drogas deberían ser legales? Uh-huh. Yo creo eso, la discusión, como igual que la primera pregunta, la discusión legal o ilegal es medio tramposa la pregunta, porque el legalizar, o sea, cuando vos, la idea de legalizar, la gente se piensa, no, tipo, promoción, niños inyectándose heroína por las calles. La discusión principal es la despenalización, que la gente no vaya presa por el uso de sustancias. Después, cómo se regula cada sustancia, depende de cada sustancia, la discusión del momento. Qué sé yo, por ejemplo, acá en Argentina ahora probablemente se empieza a discutir el uso adulto de cannabis más allá del medicinal. Para arrancar la discusión siempre la de despenalizar es un buen comienzo, y después yo creo que si se quiere, para legalizar una sustancia y regularla, la de los usos, la estrategia que se viene usando con bastante éxito en todo el mundo es la de poner primero los usos medicinales. Tipo, che, bueno, el cannabis tiene usos medicinales. Bueno, lo mismo pasa con el éxtasis y la psilocibina. Ahora en Estados Unidos está viendo estudios que ya están en fase, o sea, a punto de salir a la cancha, digamos, tratamientos tratamientos para, por ejemplo, estrés postraumático, depresión crónica, tratamientos con psilocibina y MDMA, y justamente se logra ese avance desde lo medicinal. Así que eso es como una estrategia que medio se repite en todo el mundo. Pero para mí lo clave es empezar por la despenalización de la tenencia y del uso. También nos pregunta, ¿cómo pensás que sería el mundo Argentina futuro en realidad si se legaliza la droga? La droga, si se legalizan las drogas, yo creo que sería un país muy feliz. No, creo que escribí justamente con mi compañero de stream, el ingeniero canábico, escribí una nota sobre esto que va a salir ahora en Revista Fina, que es una revista sobre cannabis, cultura y tecnología. Y hablamos un poco de esto. Para mí, ¿cómo sería Argentina? Primero, si se descriminaliza las drogas en Argentina, si se despenaliza la tenencia y el uso de drogas en Argentina, Argentina tendría más plata, porque se gasta una cantidad absurda de plata en perseguir a usuarios, en perseguir a personas que usan drogas, en mantener todo el sistema de comunidades terapéuticas para encerrar gente dentro. Todo eso sale una cantidad de plata gigante. El 35% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires está presa por la ley de drogas, y en su mayoría están presos por delito de tenencia simple o de menudeo simple. Si vos eso lo regulás, tenés mucha gente menos en la cárcel, que está presa por cultivar, que está presa por haber tenido una bolsa de falopa encima. O sea, no tienen nada que ver con el narcotráfico. Incluso podés ir un poco más allá y ver si la gente que está presa por narcomenudeo también está relacionada al narcotráfico o no, o si justamente vendían droga para que no los maten en el barrio o para poder comer, digamos. Eso, seríamos un país menos violento, sin duda. Eso sin duda. Y con más dinero para gastar en otras cosas. Bueno, Marcelito 22 dice algo de lo que no hablamos hoy, que es de ARDA, que ARDA es la Asociación de Reducción de Daños Argentina. ¿Qué modificaciones pudo hacer ARDA desde sus inicios hasta el día de hoy? ¿Qué modificaciones pudo hacer? Uh-huh. Y la verdad que en términos de política pública, pocas. En términos de intento, porque insisto, la ARDA existe de 1999 y es una organización que ha tenido mucha influencia en muchas discusiones, participación en todos los proyectos de ley que se presentaron para regular el porro en Argentina y la despenalización de las drogas. Como ARDA participó en todos esos procesos. Así que yo creo que el principal aporte de ARDA ha sido justamente mantener viva la lucha, divulgar información, organizar toda esa voluntad de cambiar las políticas de droga en Argentina. Después, en términos no logramos tal ley, tal cosa que yo,
nada grandilocuente. Sí, Arda tiene, o sea, yo creo que el principal también valor de Arda es que es una organización que reúne a profesionales de la salud mental, a profesionales que son gente muy experta en adicciones, y que además de todo el laburo de influencia pública, de tratar de cambiar las cosas y que yo, son gente que le ha cambiado la vida a un montón de gente que tenía problemas con las drogas, y que desde la perspectiva también de reducción de años pudo, digamos, recuperar de alguna manera la rienda de su vida, una perspectiva distinta a la de las comunidades terapéuticas y todo ese mundillo del horror. Y también creo que Arda ha tenido cosas muy interesantes, como por ejemplo el SADIS, que era el único centro de salud pública que trataba adicciones de la reducción de años, en Rosario, y lo cerraron el año pasado. Lo desfinanciaron y lo cerraron. Esa fue una lucha que también continuamos hasta el día de hoy tratando de visibilizar, porque el gobierno de la provincia de Santa Fe le sacó los fondos para mantener eso al primer y único centro que trabaja con reducción de años en un hospital público. Así que eso, como que son cosas pequeñas las de Arda, pero que creo que tienen un valor y un impacto en la vida de la gente enorme, y que y eso me ilusiona también pensar que el día de mañana seamos protagonistas de una nueva ley, de la derogación de la ley de drogas, de una nueva política de drogas. Así que eso, un poquito. Bien. Bueno, como última pregunta del programa, Rodri se nos fue porque no sé qué le pasó. Creo que Problemas técnicos, se Rodri, le pobre. quedó sin batería la notebook. Se acordó del partido de gimnasia. Sí, se fue sin despedirse. ¿Qué más? Hay una pregunta que siempre hacemos nosotros, que es como para cerrar, que es, ¿hay algo que te gustaría decir y que no hayas dicho durante la entrevista? A lo caja negra, me gusta. A lo que es Soñé negra, pero con no, el no día es, de no es una mañana. pregunta, sino algo, puede ser una frase, puede ser un pensamiento, una recomendación. Algo que no haya salido en toda la charla. Hablamos un montón de cosas, yo creo que fue re completa. Sí, sí. Pero a ver. Mm, Vengan todos los viernes a charlar, también a Ojos Son Flores, si les gustó el tema. Al stream que hacemos. Hacemos todo un stream todos los viernes a las 8:30 desde el canal del aire. Y la verdad podría decir un montón como de reflexiones y cosas para cerrar, pero Estás me tan parece quemado que me parece que me divierte que sigamos conectando. Este stream me encantó, lo voy a recomendar a un montón de amigues para que vengan a ver las entrevistas que se dan acá. Y eso, me copa que conectemos. O sea, en nuestro stream, en el tuyo, me parece que es un momento para reaprovechar el que estamos viendo ahora de hiperconectividad de redes sociales para conectarnos entre gente que quiere cambiar las cosas. Ese es un poco el mensaje por ahí. Gracias, Pato. No, igualmente tu streaming es genial. Yo te conocí por la Martu. Por la Martu te conocí. La Martu, qué grande. Vos sabés que antes le había escrito a Detective Canábico, Sí. pero bueno, no nos contestó. Y en un momento estaba mirando historias y la Martu no sé si había ganado no sé qué cosa, no sé qué otra. Un vaporizador. Si me da por cliquear, ¿no? Ahí, o porque digo, está en el aire, bueno. Yo conozco en el aire por Argentuso, por otras personas que están ahí. Y dije, ¡fuah! Qué justo, ¿no? Digo, y ya fue, le escribo. Ahí. No, aguante, porque es un tema que está para tratar, digo, es interesante y es justamente lo que buscamos quizás más de los entrevistados acá es que hagan algo interesante, como vos. Y tenés Muchas una gran gracias. historia, por encima sos de Arda, de todo. Me gusta el quilombo, ¿no? Como que nunca me quedo tranquilo. Nada, yo te quiero agradecer porque la verdad no tenía idea de que se iba a tratar la charla y me sorprendí por la cantidad de data que tenía. Alto laburo periodístico. Más allá de que estuvo buenísimo el stream y charlar con vos y con Rodri, felicitaciones porque le metiste un laburo de investigación y lo pudiste enhebrar muy bien en el stream. La pasé muy bien. Lo pudimos armar entre Me divirtió todos. mucho hablar de cosas que no tenía ni idea que iba a hablar. Es que sí, porque ¿para qué hablar o sea, solamente de lo que hablas normalmente? Si aparte también nuestras entrevistas son generalmente de vida, está bueno que la gente pueda conocer algo más de vos y que incluso ponerle a alguien que quiera hacerte una entrevista el día de mañana, venga acá y saque algo o diga,
Era un pibe de barrio obrero allá en Pergamino. ¿Qué más? Cosas Iba a re una locas de la vida. escuela totalmente catolicista. Todo lo que uno no se puede imaginar de una persona que quizás habla de la droga. Está bueno Claro, que lo saquen y es la primera de vez que hago acá. todo el cuentito todo junto de quién soy y todo. Fue realmente, nada, realmente muy divertido. Te Che, agradezco un montón. el Y Nightbot gracias también a... no me está dejando pasar tus redes. No pasa No nada. sé Igual, por qué. busquen, Puse que me pibe busquen como pibe entusiasta. entusiasta. Ah, no, porque es Pato, ahora me acordé. Es Pato. Ah, es Pato del comando. Igual Claro, es búsquenme Pato el como pibe comando. entusiasta y me van a encontrar, sí. Gracias al Claro. Juan y Capo, amigazo, y a Toy ahí, mi hermana, que bancaron ahí Ah, el pues sí, stream. Les están quiero mucho. haciendo el aguante. Tenía otro más, Arda, era también. Siempre Qué me grande. confundo, Muchas era gracias a la red normalmente. Arda. Bueno, gracias a vos por estar acá, a la gente por sumarse ahí, a los que se sumaron de nuestro público, a los que se sumaron de él también, a Toy, a Juan y como bien dijo él, la verdad que gracias. Eh, y bueno, vayan a ver el streaming de él acá. Eh, y nada, ojalá podamos volver a verlos en el próximo stream que tengamos acá. Siempre termino mis streams diciendo esto no es Twitch, es droga, así que lo puedo tirar también para cerrar esto no es Twitch, es droga. Muchas gracias, Guasta, porque la pasé muy bien, sos un capo. Gracias a vos. Bueno, nos vemos. Adiós, gente.